El 1 de octubre es el Día del Periodista y nosotros queremos recordar la fecha con las huellas que nos han dejado los maestros del género, como el gran reportero que fue Manuel Jesús Orbegoso, quien entrevistó a los grandes personajes de su tiempo. Él es un hito indispensable en la historia del periodismo peruano. ¿Qué vicio puede haber tenido? Yo creo que era la redacción. Manuel Jesús Orbegoso se volvió un apasionado del periodismo accidentalmente, una pasión que lo llevó a recorrer el mundo, pero que se inició en la costa liberteña. En esos días yo vivía en la playa de Buenos Aires, un distrito de Trujillo, a 4 kilómetros de Trujillo. Yo vivía ahí y era arena pura, porque te estoy hablando de 50 años atrás. Entonces el alcalde hizo una placita de armas y me encuentro con un ingeniero que fue mi alumno. Y hola, hola, ¿cómo estás? Y le cuento, le digo, mira el problema en el que me he metido. Y este chico, que ya murió desgraciadamente, me dice, mañana yo voy a medir la plaza. O sea que sacó técnicamente cuánto había gastado el alcalde. ¿Cuánto había gastado el alcalde? La mitad de lo que decía el alcalde. Entonces yo me fui muy alegre a hablar con el director del periódico. El director, más alegre que yo, publicó al otro día la nota. A la 4ª semana, o sea, al mes, lo votan al alcalde. Este es el poder de la prensa. Dije yo, esto es lo que dicen los periodistas que tienen poder y todo eso. Aquí es donde tienen poder, sacando autoridades banales, sinvergüenzas, ladrones. Yo voy a ser periodista, dije yo. Corría el año 1951 y Lima recibía a un Orbegoso empeñado en ser periodista, pero sin amigos, contactos ni dinero. Como no conocía a nadie, a ningún personaje, dije, voy a hacer una entrevista a Ramón Castilla. Yo lo llevé allá y conversó él fundamentalmente sobre Odría. Odría era el presidente de la República. Y claro, él le tomó el pelo a Odría, este es un gusano. Me dice, ¿qué habló él? ¿Qué era yo el que decía? Pero doblé la hoja, lo puse, lo llevé a la estafeta de la revista Cultura Peruana. Cuando sale la revista, abro la revista y veo mi entrevista, una página. Ahí estaba Ramón Castilla de pie con su sable y mi artículo. Uy, qué para llorar. Porque yo quería ser periodista y no había cómo. Me fui a hablar con el director. Y el director, el señor José Flores Arauz, me dijo, mañana llega Ima Sumac. Hazle una entrevista a Ima Sumac. Es así que pasó a realizar entrevistas mensuales, luego semanales, más tarde, redactor permanente de La Crónica. Había llegado de Trujillo y era jefe de información local. Y en consecuencia él era el que hacía el cuadro de comisiones. Ese cuadro de comisiones famoso que cada mañana un periodista debe ir a ver qué le ha tocado. Él hacía el cuadro. Así que yo fui en una época su reportero. Una persona dispuesta siempre a corregir los textos que hacíamos los jóvenes. Y no recuerdo de él nada altisonante, nada especial, siempre amable. Yo soy invitado a un periódico gráfico que va a salir en el diario Comercio, el Comercio Gráfico, periódico de la tarde. Y ahí conozco a Juan Jesús Orbegoso porque él era el editor general. Él es silencioso. Él está en la redacción y mira a todos qué están haciendo, pero el nivel de estos periodistas era de vuelo mayor. Entonces él tenía mucha confianza en esta gente. Casi no gritaba. Gritaba cuando, como gritan todos los directores de periódicos, a la hora del cierre. Ahí se ponen histéricos todo el mundo. Manuel Jesús trabajó por más de 30 años para el diario El Comercio, como redactor,
editor y como testigo de guerras, epidemias, cumbres y otros sucesos que lo llevaron a dar la vuelta al mundo. Se viaja muy a menudo en el periodismo, pero soy capaz de pensar que he sido el periodista que más he viajado al mundo. Concretamente yo he sacado mi cuenta y he dado 9 vueltas al mundo. 9 vueltas al mundo quiere decir que he conocido los 5 continentes. He estado en la guerra de Vietnam, he estado en la guerra de Biafra, he estado en la guerra del Chad, he estado en la guerra del Medio Oriente, en casi todas las grandes conflagraciones mundiales, por ahí metido de alguna manera. No es que esté yo viendo a la hora que ¡pam!, disparan, porque eso no es factible, pero sí viendo los medios ambientes que son atroces. Pol Pot, a quien se le acusa de haber asesinado 1 millón de capuchanos, pero aquí yo conocí 24 horas antes de que lo votaran. Yo de fregado le digo: madre, ¿usted lleva plata en su bolso? No le gustó a la madre, ¿no? Claro, no le dije fregado porque es en inglés, ¿no? Hablaba en inglés yo con ella. Pero le dije algo así, que si estaba feliz de llevar dinero en el bolso. Y ella se molestó, me dijo: yo nunca llevo dinero en mi bolso. Entonces yo sigo de fregado y le digo: a ver, enséñame el bolso. Entonces la monja abre el bolso. Yo miro el bolso y en el fondo hay un rosario. Entonces yo le dije: give me that, please. Mother, give me that, please. No, no, this is mine. No, no, madre, this is mine, this is mine. O sea, nos pusimos a discutir con la pobre, porque la pobre, Jerusalén, me decía la mano, no sé qué cosa me decís, esta es de Jerusalén. Y yo, no, que no sé cuánto, que no sé cuánto. Hasta que lo besó y me regaló. Entonces yo tengo el rosario de la Madre Teresa de Calcuta. Un día tuvimos una cita. Bueno, mañana vamos a tomar el té. Le invito, muchas gracias. ¿Dónde? En el Bolívar. Nos fuimos al Bolívar. Nos sentamos a las 3 de la tarde. Eran las 5 de la tarde, o sea, 2 horas. Y cuando me di cuenta no le había preguntado nada. Todo solo por admirarlo a él. Como si fuera un símbolo o un ídolo. Cuando agarraba su bastoncito, cuando se sonaba la nariz, solamente me pasé las 2 horas viéndolo, pero cuando me di cuenta, pucha, no había de una. Bueno, eso lo he puesto con todas sus letras en mi entrevista, ¿no? Yo lo entrevisté cuando recibió el Nobel. Viajé a como pudiera lugar. Cuando estoy caminando, volteo en una esquina para un carro y se baja un señor. Y cuando volteo, ese señor es Gabriel García Márquez. Se baja su señora, se voltea el García Márquez y me dice: ¡Manuel Jesús! Y yo, ¿qué cosa? Yo que volteo era García Márquez. Entonces me acerqué, me abrazó y me dijo: acompáñame. Me van a entregar mi premio Nobel. El hombre era muy inteligente y las preguntas que yo le hacía servían para que él tuviera oportunidad de declarar: ¿usted qué le parece la muerte? La muerte es una prostituta. ¿Por qué? Porque se acuesta con todo el mundo. Entonces tú te quedas, tú de redactor te quedas una pieza más, diablos. Bueno, un gran tipo, ¿no? Yo recuerdo mucho su famoso episodio de Hemingway, cuando él se escondió en la lancha que Hemingway iba a salir a la alta mar y desapareció en alta mar, creo que se disfrazó de mayordomo, ¿no? Y Hemingway se sorprendió mucho, pero después lo aceptó.
Él ha sido profesor, ha dado clases, ha dado conferencias, está dejando. Es de un periodo del periodista que tenía una clase muy especial, ¿no? Y yo creo que ha dejado bastantes testimonios, libros. La mitad de los periodistas egresados de San Marcos son discípulos. Hay que distinguir entre alumnos y discípulos. Él tiene muchos alumnos y muchos discípulos, es decir, personas que lo han seguido. La práctica es más importante para el aprendizaje del periodismo. Entonces, a los chicos, yo, en San Marcos, ellos se podrán contar, nunca las clases eran en la Universidad de San Marcos. Mañana en la comisaría del RIMAC, 7 de la mañana. Soy tiptos a las 7 de la mañana en la comisaría de San Marcos. O si no, en tal sitio, en tal esquina, en tal plaza, en tal pueblo joven. Manuel Jesús ha dejado la máquina de escribir y ahora teclea en la computadora su próximo post. Orbegoso ha registrado parte de la historia viéndola de cerca. Orbegoso es un periodista del mundo. Toda mi vida ha sido una desesperación por darle prestigio, darle novedad al periodismo. Lucía Irurita es una de las grandes artistas del teatro peruano. Con el escultor Carlos Bernasconi y sus hijas Césica y Sandra, conforman una destacada familia de artistas. Lucía ha anunciado su retiro de las tablas, pero no de las artes escénicas. Veamos la nota. La legendaria actriz Lucía Irurita se despide de los escenarios después de encarnar a casi un centenar de personajes. Me ha dado mucho, porque me ha dado mucha felicidad, me ha dado angustias, me ha dado penas, pero si sumo todo, he sido muy feliz en el teatro. Papeles que gracias a su espíritu independiente tuvo la oportunidad de escoger. Eso ya nos da una pista de sus cualidades, de su carácter, de su talento. Si hay obras que me hubieran podido dejar un recuerdo muy grande, es 6 personajes en busca de autor de Pirandello, Flora Tristán de Sebastián Salazar Bondi, algunas obras de O'Neill, pero en realidad todas las obras y comedias que he hecho, Flor de Cactus como comedia, todas las he escogido yo, o sea que al escogerlas era porque realmente me sentía feliz de hacerlas. La última obra en la que la veremos es una comedia, La estación de la viuda de Eugène Lariche, dirigida por Norma Berrade, directora que a pesar de haberse alejado buen tiempo de las artes escénicas, ha regresado a su causa con mucho ímpetu y de la mano de los grandes del teatro peruano. Pero él es como yo, no se atreve a declararse. Ay, si yo fuera hombre, creo que sí me atrevería. La una ya va a llegar. Para mí en la dirección, que es un honor que ella me haya convocado para dirigir esto, en la dirección yo tuve la gran suerte de que fuera ella. Por lo tanto, con ella conversábamos, delineamos la obra, y durante todo el trabajo de puesta en escena he contado permanentemente con su apoyo. O sea, hemos dialogado muchísimo, o sea, uno podía ser el que definiera al final, pero los aportes de alguien como ella, directora, actriz, productora, con tanta capacidad visual para ver sobre el escenario, pues para mí han sido un apoyo fundamental para la obra. Lucía Irurita es una actriz como pocas. Hace unos años, cuando inauguró su teatro, la conocimos más y nos quedó claro que es una mujer muy preparada, apasionada por su trabajo y que gracias a él deja un legado a las nuevas generaciones de actores. No es fácil tener un teatro en realidad. La gente cree que tener un teatro es te vas a hacer rica, y no es así. El teatro no te da riquezas porque más son los gastos que te originan que las ganancias.
Y nosotras, por ejemplo, somos 3, yo y mis 2 hijas. Césica, que es una magnífica productora, a la cual le agradezco mucho que haya producido esta obra, porque esta obra ha sido muy difícil de trabajar, y con la ayuda de Norma Verade también. El Teatro de Lucía es mi vida. Aquí está mi padre y mi madre. Este espacio es mi vida. Y mi amor está aquí al 100%. Ese es para mí el Teatro de Lucía. Y aparte, el esfuerzo de ambos de seguir adelante trabajando y creando. Su deseo de ser actriz se manifestó desde muy niña. El teatro en realidad ha sido mi vida, porque desde que tengo 7 años he empezado a trabajar. No en el teatro ni nada, sino en mi casa. Desde chiquita me gustaba hacer representaciones y llamaba a los vecinos de Los Altos para que me vieran haciendo payasada y media. Y no sé, me gustaba y ha sido mi vida. He trabajado, me he dedicado realmente a mi vida en el trabajo. En realidad, cuando yo hice 6 personajes en busca de autor, que era un autor italiano, el gobierno italiano le gustó mi trabajo y me dio una beca a Italia, a Roma. En Roma estudié dirección en una de las mejores academias, que era la de Silvio de Amico, con el mejor director de esa época, que era Horacio Costa. Eso estudiaba en la mañana. En la tarde estudiaba en la academia de Pietro Charov, que era un ruso que era discípulo de Stanislavski. O sea que ahí aprendí el sistema de Stanislavski. Y después, en algunos días, iba a la RAI a estudiar dirección de televisión. Y cuando regresé de allá, hice un programa acá en Lima de 50 obras de teatro dirigidas por mí. Por favor, convénzala de que debe distraerse y que acepte mi invitación. Trataré de hacerlo, ingeniero. Adiós. Con permiso. Adiós. Este canal produjo en 1978 la telenovela Cecilia, donde Lucía no solo encarnó a la protagonista, sino que participó del guión. La primera de las 5 telenovelas que escribiría después. Aquí también hicieron sus pininos algunos de los actores entrañables de nuestras telenovelas de hoy. Lo que pasa es que en esa época nos juntamos, hicimos como una sociedad, casi todos los actores de esa época. Y entonces nos encargaban, cada uno tenía una misión de ver el teatro, de ver la televisión. Y entonces a mí con Vlado Radovich, que era el que manejaba prácticamente todo, dijimos, vamos a ver si el Canal 7 nos da una telenovela. Y hicimos todos los trámites, todo lo que nos pidieron, y salió la telenovela, de pura suerte. El ingeniero es amable, pero yo tengo mucho que hacer. Además, él está alojado en la casa de don Ignacio y su hija Verónica sale con él. Sí, tuvo bastante audiencia. Debería seguir el Canal 7 haciendo telenovelas. De su autoría recordamos la novela Tormenta de Pasiones, que se produjo en Perú. Tuvo la oportunidad también de vivir y trabajar en México por 10 años, no solo en la industria de la telenovela, sino también como docente. A mí me gustaba escribir, pero como no tenía tiempo, pero cuando estuve en México, en las noches, cuando no trabajaba ya, me quedaba escribiendo hasta la 1, 2 de la mañana. Y entonces ofrecí la novela, la que había escrito, y entonces acá le pusieron Tormentas de Pasión, pero yo le había puesto algo de mellizos, de gemelos, no me acuerdo. Entonces la escribí, la fui a ofrecer, y tú la dejabas en Televisa, la telenovela, y después se la dejé a ¿cómo se llamaba este productor que después hicieron el canal el otro canal que tiene México, Azteca, y me compraron la telenovela. Desde el 2012 trabaja intensamente en el teatro que lleva su nombre, junto a sus hijas Sandra y Césica Bernasconi. Cuando hice este teatro lo hice muy contenta, muy feliz, me costó hacerlo. Duró varios años hacerlo, pero lo hice con mucha ilusión para poder trabajar yo y mis hijas, ¿no? Y efectivamente hemos estado trabajando los 4 años, ellas y yo y otras compañías de teatro, otros grupos de teatro también.
¿Es muy difícil trabajar con un familiar? No, es muy bacán, porque obviamente conoces muy bien a tu familia, sabemos de qué pata cojeamos, sabemos cómo somos, nos apoyamos, reventamos. Tú sabes que el teatro es puro nervio, ¿no? Uno trabaja con seres humanos, con todos, y trabajamos con las emociones, ¿no? Y hay mucho estrés de pronto porque crees que no llegas al estreno, porque falta esto, porque falta lo otro, ¿no? Pero trabajar con Lucía es un honor y un placer. Lucía un día decidió que no iba a actuar más. No sé, un día dije, hasta acá llego. Un día dije eso. Hasta acá llego, me voy a dedicar a la dirección. Me gusta dirigir también. Ya he dirigido a mis hijas y cuando estuve en México dirigí también bastante. Me da pena decirlo, pero así es, ya uno se cansa a veces. Ya he trabajado bastantes años y me he divertido mucho, he gozado de mi trabajo, la he pasado muy bien. Ahora la pasaré bien también dirigiendo, pues. Lucía cuando me dirigía era de las personas que me hacía repetir una cosa 100 veces. Hasta que no estuviera como ella quería, no paraba. Y me decía, y otra vez, y otra vez. Yo le decía, ya no puedo, hasta que puedas. De acá no sales hasta que me lo hagas. Como actriz, Lucía Irurita deja un arduo camino recorrido que es importante reconocer, al igual que el de los actores y actrices que la preceden. Todos ellos forman parte de nuestra cultura viva y de las artes escénicas peruanas, que ahora disfrutamos más seguido. Yo creo que es un referente. Creo que la gente joven y no tan joven que hace teatro en este país adolece a veces de la investigación sobre quiénes fueron los actores en otras épocas de la historia del teatro. Y me parecería fundamental que dentro de lo que aprenden, dentro de lo que les enseñan, dentro de lo que deben estudiar, aprendan la cantidad de actores que hay detrás de ellos que han hecho grandes espectáculos, que han hecho comedia musical, que han hecho farsa, que han hecho teatro serio, por llamarlo de alguna manera. Me parece que ahí hay una ausencia muy grande de información. Para los que no la conocían y para los que han tenido la suerte de seguir su carrera, tienen una última oportunidad de verla en las tablas, en la Estación de la Viuda, en el Teatro de Lucía. No quiero oír nada más que hasta el fondo, fue lo que escribió en el pizarrón de su taller el día que decidió quitarse la vida Alejandra Pizarnik, notable poeta argentina que, como muchas de sus contemporáneas, optó por el suicidio. Ella nunca se sintió parte de este mundo. Se concibió como un ser raro, extraño, único. La poesía fue su refugio, universo que creó y destruyó a su antojo. A pesar de su corta vida, dejó huella, una huella profunda para que todos la recordáramos. Cuídate de mí, amor mío. Cuídate de la silenciosa en el desierto, de la viajera con el vaso vacío y de la sombra de su sombra. ¿Y qué es lo que vas a decir? Voy a decir solamente algo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Voy a ocultarme en el lenguaje. ¿Y por qué? Tengo miedo. Simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. Alejandra Pizarnik es un personaje encantador por un lado, un personaje misterioso, y al mismo tiempo tenemos información sobre ella, pero una información que ha sido no tergiversada, pero brumosa, ¿no? Y se ha creado también todo un mito importante alrededor del suicidio de Alejandra Pizarnik, ¿no? En algún poema ella dice algo así como que el cuerpo sea un lugar de revelaciones. Y claro, quizá es del orden de la revelación, ¿no? El encuentro con Alejandra. Hay algo que se revela
en la opacidad de su lenguaje, un lenguaje que siempre está del lado del silencio y de la muerte. Flor Alejandra Pizarnik nació el 29 de abril de 1936 en Avellaneda, Argentina. Fue hija de Elías Pizarnik y Rosa Vramikiar, ambos inmigrantes judíos de origen ruso y eslovaco que llegaron a la Argentina escapando del nazismo. Su niñez fue muy complicada, no hablaba muy bien el español y tenía graves problemas de acné y una importante tendencia a subir de peso. Estos sucesos mellaron su autoestima, la opinión acerca de su cuerpo y los conflictos con su hermana hicieron que consumiera anfetaminas. Todos sufrimos de niños de alguna manera, la vida tiene esto de traumático, que a ella la atravesó de esta forma. Ahora lo interesante, porque para no psicologizar, pero sí el tratamiento de sus síntomas, ¿no? O sea, este dolor de existir que está latente en toda su obra y su relación con el lenguaje y cómo lo poético la salvó durante el tiempo que la salvó, hasta que ya no dio más el lenguaje, explotó y cayó en el pozo más profundo y en la muerte, ¿no? En 1954 ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 3 años más tarde llevó cursos de literatura, periodismo y filosofía. Paralelamente, aprendió pintura con Juan Batlle Planas. Además de ser una mujer intelectual muy precoz, ¿no? Muy inteligente, muy también aprensiva de la vida y del conocimiento, otro de los elementos que a mí me parece claves para tratar de entenderla a ella es que era una persona muy delicada, ¿no? O sea, de una sensibilidad muy delicada, ¿no? A pesar de que ha escrito cosas fuertes, ¿no? Lectora compulsiva, se nutrió de todo lo que caía en sus manos. Su trabajo estuvo influenciado por los franceses Arthur Rimbaud y Stéphane Mallarmé, por el espíritu del romanticismo y por los surrealistas. Su poética giró en torno a la soledad, a la infancia, al dolor y sobre todo a la muerte. Era un interés que era un tópico literario a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, ¿no? O sea, en la época del modernismo en América Latina, Rubén Darío era uno de los que más tocaba este tipo de tópicos, ¿no? O sea, tiene su famoso libro Los Raros, por ejemplo. De hecho, si Alejandra Pizarnik hubiera sido de esa época, hubiera salido en el libro Los Raros de Rubén Darío. Era una rara, ¿no? Era una joven, inteligentísima y como un poco aniñada también, pero muy, muy sensible. Y por eso es que, digamos, este manejo del lenguaje que ella tiene es muy especial, ¿no? Su primer libro fue La tierra más ajena, editado en Botella al Mar. Más tarde publicó La última inocencia y Las aventuras perdidas. Y sí, el tema de la locura es un tema que está ahí, es un tema que a ella le espanta, así como el tema de la muerte, ¿no? O sea, son esos temas sobre los cuales te acercas como si fuera un precipicio, ¿no? O sea, con cierto pánico, pero al mismo tiempo con cierta deleitación de ese pánico que está dándote, ¿no? Y ella lo hizo, ¿no? En su poesía. A los 18 años, inició una terapia con el psicoanalista León Ostrov, con el que mantuvo una cordial amistad que se afianzó cuando viajó a París en 1960. León Ostrov dice, no estoy seguro de haberla siempre psicoanalizado. Sé que siempre Alejandra me poetizaba a mí. ¿No? O sea, el reconocimiento de un analista de la fuerza poética que precede a cualquier palabra psicoanalítica, ¿no? Y luego en un fragmento de una carta de ella a este analista le dice, simplemente no soy de este mundo, yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir, tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. No puedo pensar en las cosas concretas, no me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras suenan extrañas y vienen de lejos, de donde no es, de los encuentros con nadie. En París, Alejandra trabajó en la revista Cuadernos y algunas editoriales francesas. Publicó poemas y críticas en varios diarios. Allí, entabló amistad con Julio Cortázar, Rosa Chazelle, Octavio Paz, entre otros, siendo este último el prologuista de Árbol de Diana, su cuarto poemario.
sea, yo he leído las cartas de Alejandra Pizarnik con Julio Cortázar y son unas cartas en las que se juega mucho con el lenguaje. Eran cartas que podían decir, por ejemplo, ñan, 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 ñu, 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 no sé, o sea, jugaban con eso, ¿no? Y eran dos grandes del lenguaje, ¿no? Entonces, en verdad, creo que uno de los elementos básicos e importantes de la poesía, además, digamos, de la filosofía que puede haber detrás, es precisamente ese juego con el lenguaje, ¿no? Y eso lo hacía Pizarnik todo el tiempo, ¿eh? De regreso a Buenos Aires, publicó Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de la locura y El infierno musical. Después salió a la luz La condesa sangrienta. A mí me gusta más, por ejemplo, uno que se llama El infierno musical, ¿no? Donde ya es más evidente las relaciones que establece entre el lenguaje, la música, ¿no? Los sentidos del lenguaje. También tiene mucha cuestión más experimental, por ejemplo, tiene dramaturgia. Otro texto que a mí me gusta mucho es uno que se llama La condesa sangrienta, que trabaja con la biografía de Elizabeth Bathory, que es una mujer, como decir, lo opuesto de un Drácula, ¿no? Una mujer que bueno, se alimentaba de la juventud de las niñas, ¿no? De alguna forma, ¿no? Esa es toda una historia así que tiene que ver con ese lado. El ejemplo que yo siempre he puesto cuando doy clases de cómo es que se dan dos tipos de formas de entender la historia o de entender la obra literaria es comparar la Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik con la Condesa Sangrienta de Valentín Penrose, que es el texto en el que Alejandra Pizarnik se inspira para escribir su versión de la Condesa Sangrienta, ¿no? Esta historia, que es una historia tenebrosa, la recoge Valentín Penrose de una manera muy positivista, o sea, como una historiadora. En cambio, tú lees las 20 páginas que tiene Alejandra Pizarnik sobre eso y son extraordinarias. O sea, realmente, entre Valentín Penrose, que te cuenta hasta el último detalle, y Alejandra Pizarnik, que no te cuenta el último detalle, pero que te explica todo de una forma muy plástica y además haciendo una evaluación ética, filosófica y estética de lo que estaba haciendo esta mujer, no hay punto de comparación. Un 25 de septiembre de 1972, Alejandra Pizarnik decide suicidarse tras salir de un hospital psiquiátrico de Buenos Aires, donde se hallaba internada a consecuencia de sus constantes cuadros depresivos. Ella murió en cada palabra, en cada verso. Sin embargo, su lírica oscura y perturbante la mantendrá vigente por mucho tiempo. La Casa de la Literatura Peruana tiene una exposición muy importante. La página blanca entre el signo y el latido, la edición del libro literario. A lo largo del tiempo, el libro, como objeto cultural, ha significado y significa mucho para las sociedades. Gracias a él podemos conocer, reflexionar, imaginar y tener un panorama más amplio del mundo. En su creación y sobre todo en su producción, son varios los actores que participan. Entre ellos se encuentran el autor, el editor, el diseñador y el ilustrador. Sin embargo, dentro de este rango de responsables, los editores y las editoriales cumplen un papel trascendental, que en la Casa de la Literatura Peruana explican con la exposición La página blanca entre el signo y el latido, la edición del libro literario de 1920 a 1970. La muestra da a conocer el proceso de producción del libro y el papel que desempeñaron las editoriales más destacadas del siglo XX y su aporte en la promoción de la lectura. Tenemos en primer lugar la editorial Imprenta y Librería Minerva de los hermanos Mariátegui, la editorial La Rama Florida del poeta y editor Javier Sologuren, la editorial y librería Promotor Cultural y Gestor Cultural Juan Mejía Vaca. También tenemos a Francisco Campodónico con su editorial e imprenta industrial gráfica y algunas otras editoriales que hemos ido conociendo en el camino y de las cuales también hablamos en un determinado momento. La editorial e imprenta Minerva, fundada por Julio César y José Carlos Mariátegui, sobresalió entre las demás por ser una empresa que permitió el intercambio de ideas con los lectores,
Además, ejerció una importante labor en la edición e impresión de los libros más importantes de la vanguardia y del indigenismo peruano. A partir de Minerva, las imprentas ya no solamente imprimen o estampan la letra sobre el papel, sino que también participan en la producción del libro, le dan un sentido, agregan, resaltan algunas ideas que ya vienen en el contenido textual, pero que les falta cobrar forma o materialidad. Hace poco, la Casa de la Literatura recibió como donación la primera imprenta de la editorial Minerva, una máquina que pesa 4 toneladas adquirida en Italia por Julio César Mariátegui en el año 1925. Esta imprenta imprimió los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana y la revista literaria Amauta, ambas obras de José Carlos Mariátegui. También 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amat, Tempestad en los Andes de Luis Valcárcel y otros textos de notable valía. Minerva también inaugura una especie de catálogo importantísimo para la literatura peruana y para el pensamiento peruano. Por su parte, la editorial La Rama Florida del poeta Javier Sologuren publicó a autores como Arturo Corcuera, Rosina Valcárcel, Javier Heró y Antonio Cisneros. En diversas ocasiones usó las ilustraciones de los artistas Jesús Ruiz Durán, Fernando de Cislo, Ricardo Grau, José Bracamonte, Manuel Ugarte, entre otros. La editorial La Rama Florida de Javier Sologuren participa de otro modo, que es a través de proponer el libro como un objeto artístico, cultural y artesanal. Hay una relación muy personal de parte de Javier Sologuren a través de su editorial en esta manufactura del libro como pequeña, como libros pequeños y numerados, en donde además participaban algunos artistas haciendo ilustraciones o grabados. La exposición también resalta el trabajo de la editorial de Juan José Mejía Vaca, quien en la década de los años 40 del siglo pasado impulsó el acceso al libro y editó las obras de José María Arguedas, Alejandro Romualdo, Sebastián Salazar Bondi, Martín Adán, Ciro Alegría, solo por citar algunos. Con ello, Mejía Vaca permitió que la cultura llegara a todos los sectores de la sociedad. En el año 1860, Mejía Vaca fue nombrado director de la Biblioteca Nacional del Perú, quedándose en el cargo hasta 1990. Juan Mejía Vaca, un poco por el contrario, propone una mirada sobre el libro un poco más de divulgación social, promoviendo el acceso al libro de parte de las grandes mayorías de lectores, ¿no? Eso ya es hacia las décadas del 60 al 70, incluso un poco antes, es entre las décadas del 40 al 70. Bueno, Mejía Vaca además a través de su librería se dedica a difundir y a promover la lectura, la comunión o el diálogo entre diferentes gestores culturales, autores, intelectuales, escritores, autoridades. Cada una de estas editoriales cumplió un valioso papel en la promoción cultural, tal como lo explica Diana Amaya, co-curadora de la exposición. Algunas editoriales, como Minerva, como La Rama Florida, además de participar en la conceptualización del libro, daban también el servicio de impresión, es decir, completaban todo el circuito para terminar de producir el libro. Sin embargo, hubo otras como la de Juan Mejía Vaca, quizás como la editorial o el sello editorial de Manuel Escorza, Populibros, o la previa, los festivales de libro, que no tenían una imprenta, sino que acudían a otras. Sin embargo, ahí también hay una convergencia, porque algunas de estas editoriales que no contaban con imprenta acudían a una misma, que podía ser, por ejemplo, la de Pablo Leonardo Villanueva, de manera que allí se reunían o coincidían varios autores, varios editores en un solo lugar, también varios ilustradores. La muestra puede ser visitada hasta el mes de diciembre de 2016 en la sala de la exposición 2 de la Casa de la Literatura, de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche. El ingreso es libre.
Las últimas del programa. A propósito de la Casa de la Literatura, todos los sábados de octubre a las 6 de la tarde se presentará el ciclo Cine Mexicano Actual, una breve mirada. El ingreso es libre. El próximo 5 de octubre, la Universidad de Lima presentará el Encuentro Interuniversitario de Danza Contemporánea 2016, que servirá como plataforma para mostrar el trabajo de las compañías y talleres pertenecientes a instituciones universitarias y escuelas superiores. Y esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos y nos despedimos, no sin antes recordarles que habitamos el área más sísmica del planeta, así que debemos estar prevenidos.